Querido cuerpo, pues estamos en el confesionario viendo la opinión de la gente con respecto a los dolores del cuerpo en marcoantonioregil.com/fórmula. La pregunta de hoy en el confesionario es: ¿has padecido alguno de estos dolores? Espalda es el primero, con 38% de los votos. Rodillas, el 13% de los votos. Los dos, espalda y rodillas, 38% de los votos. Y solamente el 13% dice que nunca ha sentido ningún dolor. Vayan a darnos opinión a marcoantonioregil.com/fórmula. Y estamos recibiendo hoy con gran honor y con gran gusto a una persona a la que yo personalmente llevo muchos años, más de 2 décadas de conocerlo, y conozco de su trabajo pues porque soy parte de la familia de Teletón. Y hoy bien, ¿quién mejor que él para hablarnos de los dolores del cuerpo, de cómo prevenirlos, de por qué suceden, de qué papel tan importante o no puede jugar la rehabilitación después de una cirugía o cuando llega un dolor, etcétera, etcétera, o cómo prevenir incluso una cirugía? Le damos la bienvenida al doctor Arturo Pichardo, graduado de medicina por la UNAM y más de 33 años de experiencia en el campo de la rehabilitación e inclusión para personas con discapacidad, rehabilitación neuromusculoesquelética, ortopédica, director médico de Fundación Teletón. Arturo, qué honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Marco. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Me imagino que algo habrás aprendido atendiendo a 30,000 niños al año en Teletón. Más o menos ahí. Vamos aprendiendo todavía. Más o menos. Hoy estábamos comentando esta ley que a mí me parece muy positiva, es de las cosas que hay que celebrar, la ley Silla, que se aprueba por unanimidad en el Senado, porque hay muchísimos trabajadores que están, para la redundancia, justamente en las tienditas, los meseros, no sé, en las tiendas, mucha gente que pasa literalmente 8 horas al día parados. Y esta legislación modifica 5 artículos de la Ley Federal del Trabajo y prohíbe a empleadores obligar a trabajadores de restaurantes, tiendas departamentales y otros establecimientos a permanecer de pie durante toda la jornada. Establece la obligación de proveer sillas con respaldo para descansar y otorgar tiempos de descanso durante la jornada. Ahora falta que la apruebe la Cámara de Diputados. La senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano fue la que lanzó esta ley, pero el Senado por unanimidad. Todos los partidos votaron a favor. ¿Qué te parece esto? Pues una gran iniciativa, porque efectivamente el trabajo es muy rudo para las personas que tienen que estar en una sola posición, más de pie. Imagínate, no sé, que tuvieras tu coche y que tuviera 30, 40, 50 años. Ajá. ¿Cuántas veces le habrías cambiado ya las llantas, amortiguadores? Y nosotros no somos así. Digo, somos una maquinaria más perfecta que un auto, pero aún así sufrimos desgaste. Y claro, la mayoría de dolores tiene que ver justo con nuestro estilo de vida, con nuestro nivel de actividad y con el paso del tiempo. Claro, y no solamente la gente que está parada, a quien le puede afectar la postura, porque está la gente que o trabaja como chofer o está todo el día manejando, pasa horas y horas manejando, o lo decíamos antes de entrar al aire, la computadora, el teléfono celular, estamos todo el día sentados, trabajando ahora en home office, o sea, desde casa, y los hombros empiezan a encoger, nos empezamos a encorvar, o sea, la postura. Me decías que cada vez a gente más joven le empiezan a aparecer estos dolores en el cuerpo. Sí, es algo, fíjate que muy sintomático de nuestra generación. Somos quizá quien ya le tocó ir a hacer deporte desde muy temprana edad y lo seguimos haciendo. Entonces, cuando yo empecé hace 30 y tantos años en la residencia médica, llegaban estos casos para una prótesis de cadera o de rodilla, personas mayores de 70. Y ahora me ha tocado ver jóvenes, incluso tengo un caso de una patinadora de 26 años que había que ponerle ya una prótesis de cadera. Entonces, esto tiene que ver mucho con este ritmo de vida que llevamos ahora. O sea, por un lado hay gente que hace ejercicio y más demandante desde más joven, pero por otro lado también estamos en una vida sedentaria. Ese es el otro tema. Los que estamos también por cuestiones laborales sentados todo el día, tenemos problemas derivados de eso, de dolores, contracturas y muchas cosas. ¿Cuáles son los más comunes? Porque yo sé que tú, además de ser director médico de Teletón, tienes tu práctica privada, la has tenido siempre, entonces atiendes también a clientes en forma privada con tu clínica y tu equipo de rehabilitadores. ¿Cuáles son los dolores más comunes que se presentan? De las articulaciones que soportan carga. La columna, sin duda alguna, es uno de los principales motivos de ausentismo laboral. Te afecta a gran porcentaje de la población y esto requiere atención.
permanentemente. Y por otro lado, las caderas, rodillas, tobillos, todas las articulaciones que soportan carga a lo largo de la vida son las que más nos generan demanda de atención. Y por otro lado, las muy ocupacionales, por ejemplo, quien trabaja con teclados, quien hace trabajos muy manuales, pues también requiere de atención de codos, de muñecas, dedos, todo esto que implica ese trabajo. Y también puede ser, vas al gimnasio y como me pasó a mí estas semanas anteriores que estoy yendo a rehabilitación, empiezas a cargar demasiado peso, movimiento repetitivo y te puedes ocasionar una lesión también. El trauma repetitivo es sin duda alguna. Hay unas lesiones que son por trauma directo, te das un golpe y listo, jugando algún deporte de contacto, y otras son por trauma repetitivo, como esto que te pasó por estar haciendo alguna actividad con peso. Claro, con demasiado peso. Entonces, ¿cuáles son los mayores problemas? ¿La gente que se lesiona o la gente que le viene un dolor de espalda, de cuello, de rodillas, simplemente por una mala postura o por el tipo de trabajo que hace? Quizá es más frecuente este segundo grupo, porque son enfermedades, afecciones que se van presentando de forma silenciosa y que cuando ya llegan al doctor, cuando van a solicitar atención, ya son a veces problemas en la espalda que requieren incluso más allá de rehabilitación, que requieren ya una intervención hasta quirúrgica a veces. Claro, pero la rehabilitación obviamente a tiempo puede evitar, de hecho, en ciertos casos, una cirugía. Sí, la rehabilitación va desde la prevención, desde la detección oportuna y el manejo temprano, y tiene que ver con una serie de consejos ergonómicos que ya veremos más adelante, que mejoran tus hábitos posturales y con eso puedes tú evitar muchas lesiones. Claro, hoy vamos a hablar de tips, de soluciones, de ejercicios, de cómo elegir a una buena clínica de rehabilitación, dónde encontrarla, si tienes dinero, si no tienes dinero para ella. O sea, daremos muchos consejos. Pero volviendo a la ley Silla, ¿cuáles son las consecuencias, por ejemplo, para una persona, qué sé yo, que trabaja en una de estas tienditas en la caja? ¿No? Todo el día parados, no se sientan en todo el día. ¿Cuáles son las consecuencias para su cuerpo? Te voy a poner un caso de la vida real. Una paciente mía que trabajaba justamente en una miscelánea de estas, que implica por un lado estar de pie, pero por otro lado no hacer actividad física. Entonces, con un poco de sobrepeso, sus rodillas empiezan a sufrir sobrecarga, se empieza a gastar el cartílago articular, y eso es bien importante saberlo, que cuando duele es porque dos superficies articulares empiezan a hacer contacto y generan fricción, desgaste, y eso genera inflamación y dolor. Y eso pues va pasando. Si no te molesta mucho, lo dejas pasar, luego te molesta subir y bajar escaleras, caminar distancias ya más considerables, hasta el punto en que cuando vas y te atiendes, te toman una radiografía, pues esa articulación está ya para hacer rehabilitación, para hacer una limpieza articular o hasta para cambiarla. Entonces, mucho tiempo parado repercute en la espalda. En la espalda y en cadera y rodillas. Las tres, es la trifecta, espalda, cadera y rodillas. Fíjate, estaba aquí leyendo que la Organización Mundial de la Salud en 2020 dice que el dolor de espalda afectó a 619 millones de personas en todo el mundo. Súper común este problema. Y por otro lado, la revista Forbes registra que el Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que el dolor de rodilla afecta al 10% de los adultos que son mayores de 45 años y que para el 2030 6 de cada 10 personas, 6 de cada 10 van a sufrir este padecimiento. O sea que es un tema serio. Sí, en rehabilitación es el primer motivo de consulta. Generalmente la lumbalgia, el dolor bajo de espalda, son los que siempre llegan. Eso es mucho tiempo parado. Entonces, ojo que esta ley Silla que viene, y no te esperes a la ley Silla ya, o sea, busca de alguna forma poder sentarte, descansar y moverte, porque estás parado todo el día, puede afectarte, como dice el doctor, a tu espalda, a tus caderas y a tus rodillas. Y mientras más pasa el tiempo, se pone peor la cosa. La gente que está al revés, que está sentada todo el tiempo, ¿cuáles son las consecuencias de estar todo el día frente a una computadora? También el ser sedentario implica dolor de cuello, porque estás generalmente viendo una pantalla, porque estás trabajando en un teclado, porque estás con el celular, porque estás haciendo trabajo de escritorio. Entonces, también se afecta la columna, pero a nivel cervical. Hay contracturas en toda la región de la espalda, hay dolor en toda la región del cuello y la espalda alta. Y también, obviamente, cuando te empiezas a parar, te das cuenta que tus rodillas ya no tienen la misma flexibilidad, tu cadera tampoco, empiezas a estar contracturado muscularmente, y eso es un paso para también empezar a presentar dolor. Dolor, y se va haciendo crónico. Y mientras más pasa el tiempo y no lo atiendes, se va complicando más la solución.
Sí, y le damos poquísima atención, de verdad en la población le damos muy poca atención a este tipo de molestias y llegamos ya tardíamente a buscarla. Sí, bueno, vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos vamos a seguir platicando con el doctor Arturo Pichardo, director médico de la Fundación Teletón, que hoy nos está hablando de los dolores, y hablaremos también de cuáles son las consecuencias que tú has visto con miles de pacientes que has tenido a lo largo de tu carrera, las consecuencias de vivir con dolor, porque hay gente que se acostumbra a vivir con dolor. Pues me duele la espalda, me duele el cuello, me duele la rodilla, así vivo y sobrevivo, pues porque tengo que seguir y no me he atendido, no me puedo atender, o no me parece importante atenderme. ¿Qué le sucede psicológicamente, físicamente a la gente que vive con un dolor crónico? Te puede estar pasando a ti o a un familiar muy querido, o esta plática puede ser simplemente para prevenir. Así que quédate con nosotros porque vamos a hablar de cosas muy interesantes y también hablaremos de ejercicios, soluciones, cómo elegir a una buena clínica de rehabilitación, qué onda con los quiroprácticos, cuándo voy al quiropráctico, cuándo voy a fisioterapia, qué onda con los hueseros, porque hay gente en la colonia que luego dice, no, hay el viejito que arregla y te truena los huesos y ya con eso se te quita. Volvemos después de una pausa.